Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a continuar con las medidas de tendencia central. Habíamos visto únicamente la serie simple y tenemos que ver la serie ponderada, la serie agrupada, perdón. La serie ponderada ya la habíamos visto también. Serie simple que se dividía en simple y ponderada, y la serie agrupada, que siempre vamos a ver las mismas tres medidas que vimos anteriormente, nada más que ahora elaborando un cuadro, ¿verdad? Ya con serie agrupada o distribución de clases o frecuencias. Si ustedes se acuerdan, este cuadrito nosotros lo habíamos visto hace como un mes más o menos, aún en el primer parcial, cuando estábamos finalizando el primer parcial, donde nosotros teníamos que agrupar datos porque habían muchos datos y entonces lo mejor era presentarlos en una tabla. Bueno, entonces ahora que ya sabemos cómo hacer la tabla y de dónde sacamos estos datos y cómo sacamos las frecuencias, acuérdense que les había dicho que era importante que ustedes supieran cómo hacerlo, ¿verdad? Pues entonces ahora vamos a ver cómo se aplica las medidas de tendencia central en un cuadro, ¿verdad? O en una tabla. Vemos entonces primero la medida aritmética. Esto lo tenían que haber copiado ustedes ayer, la teoría, ¿verdad? Que para calcular la media aritmética, que ya sabemos que es una X con un palito arriba, así la conocemos, aplicaremos la siguiente fórmula. Esta fórmula es para las series agrupadas, ¿verdad? Porque para series simples nosotros ya habíamos visto que únicamente era sumar los datos entre n. Pero ya aquí, como ya aparece una tabla, entonces esta fórmula me dice que este signo, que significa sumatoria, la sumatoria de f por punto medio, se va a dividir entre n, donde f es la frecuencia, pm es el punto medio y n es el total de datos. Y este signo que está aquí, pues es la sumatoria, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como sumatoria. Tenemos entonces el ejemplo de cómo realizar este ejercicio. Aquí nos plantea un grupo de 41 alumnos de 12 de administración de empresas que poseen pues las calificaciones que se plantean aquí de 60 a 95%. Y aparecen entonces ahí los datos. Esto es lo único que les va a aparecer a ustedes en el ejercicio que se les va a plantear para que ustedes encuentren la media aritmética. Para hacer esta fórmula que está aquí, que es esta la que necesitamos utilizar, nosotros necesitamos agregar a la información que nos dé el ejercicio, agregar dos columnas más. Una donde se va a encontrar el punto medio y otra donde se va a encontrar la frecuencia por el punto medio. Son dos columnas más que ustedes van a tener que agregar a la información que se les dé. ¿Cómo encontramos el punto medio? Aquí aparece también la fórmula de cómo encontrar el punto medio. Nos dice que es el límite inferior más el límite superior entre dos. Acuérdense que los límites ya los vimos anteriormente y que decimos que el límite inferior de una clase es el que aparece primero y el límite superior es el que aparece al final de cada clase. No del total de los datos, sino que de cada clase, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos para encontrar el punto medio que lo que tenemos que hacer es ir sumando por clase. En la primera sería 60, que es el límite inferior de esta clase, más 65, que es el límite superior de la clase, y luego lo vamos a dividir entre 2. Cuando lo apliquen en su calculadora, tengan cuidado, ¿verdad? De que primero tienen que hacer la suma y después dividirlo entre 2, porque si lo hacen de una sola vez, la calculadora no les va a dar este resultado que aparece aquí. Y el punto medio, como su nombre lo indica, está buscando un valor medio entre 60 y 65.
Por lo tanto, el punto medio tiene que ser un dato en medio de estos dos. No les puede dar un valor más alto de 65, ¿verdad? Ni siquiera les va a dar 65 porque estamos buscando un punto intermedio entre estos dos números. Entonces, en este caso, el punto medio de esta clase es 62.5. Para la siguiente clase, el punto medio entonces lo encontramos sumando 66 más 71. O sea, los dos límites de la clase siempre divididos entre 2. En este caso me da 68.5. En el siguiente, ya aquí no los copié, pero ya saben ustedes, ¿verdad? Para que vayan viendo cómo lo desarrollamos. Sería 72 más 77 entre 2. Y esto nos va a dar 74.5. El siguiente punto medio sería 78 más 83 entre 2. Eso me da 80.5. En el otro 84 más 89 me da 86.5. Y en el otro 90 más 95 entre 2 me da 92.5. Entonces, este es el punto medio por cada clase. Hay que sacar una para cada una de las clases que se nos presenten en el ejercicio. Entonces, ahí ya nosotros llenamos la columna del punto medio. Para encontrar frecuencia por punto medio, como su nombre lo indica, nosotros tenemos una columna aquí que es de las frecuencias y tenemos otra que es del punto medio. Entonces, aquí como podemos ver, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. En esta columna vamos a colocar el resultado de la multiplicación de la columna de la frecuencia por la columna del punto medio. Y el valor lo vamos a colocar en la siguiente columna. Entonces, al multiplicar 5 por 62.5, da 312.5. En la otra multiplico 7 por 68.5 y eso da 479.5. En la otra multiplico 6 por 74.5 y esto da 447. Bueno, en este caso es 0, ¿verdad? Se puede dejar en 447 o 447.0. En el otro es 9 por 80.5 da 724.5. 11 por 86.5, 951.5. Y por último, 3 por 92.5 que da 277.5. Ustedes pueden verificar en su calculadora si ese es el resultado. Y esta columna yo necesito sumarla porque la fórmula dice que yo necesito la sumatoria de esta columna de F por punto medio. Entonces, significa únicamente sumar hacia abajo la columna y en este caso la suma da 3.192.5, que es únicamente sumar 312.5 más 479.5 más 447 hasta llegar hasta el 277.5 y pueden verificar ustedes en la calculadora si ese es el resultado, ¿verdad? Una vez entonces que nosotros ya tenemos la sumatoria, que es este valor que tenemos aquí, ya podemos hacer la fórmula que únicamente es copiar este valor. Entonces, la sumatoria de F por punto medio me da 3.192.5. Entre N, que es el total de datos, ¿cuántos datos tenemos? Son 41 alumnos. Entonces, me está diciendo que en promedio o la media es de 77.87%. O sea que podemos centralizar que la mayoría de los alumnos tiene un 77.87%. Obviamente con alumnos que tienen mejores notas y otros que tienen menos, pero la media es de 77.87, porque las medidas de tendencia central lo que me ayudan
o me sirven es para sacar una tendencia a la centralización de los datos. Esa entonces es la forma de encontrar media aritmética de serie agrupada. Obviamente para determinar qué es una serie agrupada, ustedes saben que tienen que tener unas clases, o sea que aquí debe de haber más de un dato y que se va a presentar en una tabla y van a presentarse las diferentes frecuencias. Algunos de ustedes en los ejercicios que me presentaron la semana pasada, que eran de serie simple, ustedes organizaron el ejercicio en un cuadro, pero tienen que entender que la diferencia entre la serie simple y la serie agrupada no solo es el hecho de que se presente en un cuadro, sino que es el hecho de que tenga clases. O sea, esto es una clase cuando dice de 60 a 65 o de 60 a 69 o de 90 a 100. Eso es formar clases, y una vez que se han formado clases, entonces significa que estamos hablando de series agrupadas o de distribución de clases y frecuencias. Esa entonces es la fórmula para calcular la media. Quiero que veamos cómo van a calcular la mediana. Hoy vamos a ver únicamente dos medidas y vamos a quedar pendientes con ver el cálculo de la moda en serie agrupada, que es la que vamos a ver hasta la próxima semana. Entonces, de estas dos medidas que veamos, les voy a asignar tarea, ustedes la van a desarrollar y la otra semana vamos a estar viendo la moda. Solo 2 ejercicios les voy a dejar, con eso voy a ver entonces si lo hacen bien y si encuentran correctamente media y mediana. Por favor, me lo presentan ordenado, y algunos solo me están presentando la tarea de dos ejercicios, me está presentando uno, o de uno, si hay más de dos, presentan pedazos nada más de un ejercicio, entonces no están haciendo todo el proceso completo, y esta clase tiene continuación, que es estadística 2, que es la que vamos a ver en el segundo semestre. Entonces yo necesito que ustedes comiencen a trabajar, y si se les asigna poquita tarea, pues avanzar en ella, no dejarla para el último día. Y si es bastante, pues aún más, con razón, comenzar desde el día en que se les asigna, ¿verdad? Ahora entonces veamos cómo se aplica la mediana. La mediana, la fórmula aparece, aquí aparece 2 veces esto. Mediana, que esto sí no lo han copiado, así que ustedes en su cuaderno, después de copiar el ejemplo, que es el que acabamos de desarrollar, copian la mediana y su fórmula. Nos dice que es LRI más N entre 2 menos sumatoria de F, tiene un 1 aquí, ya vamos a ver qué significa, entre FMD por C, según la fórmula. ¿Qué significa todo esto? Bueno, MD significa mediana. Ya sabíamos que esa era la forma de identificar a la mediana. LRI significa límite real inferior. N es el total de datos, que es el que va a ir aquí. Entre 2 siempre va a ir dividido entre 2. Menos, entonces, sumatoria de F a la 1. Significa la suma de las frecuencias de las clases que están por debajo de la clase mediana. O sea, las clases que quedaron antes de la mediana. Ya vamos a ver cómo se encuentra ese valor. FMD es la frecuencia de la clase mediana. C es el tamaño o amplitud de la clase, o anchura, que lo habíamos visto anteriormente cuando ustedes habían organizado las clases y decíamos que había un intervalo de 5 o de 6, dependiendo de cuánto nos salía. Bueno, eso significa C. Y el 2 que ya les había dicho que es constante, ¿verdad? Que siempre va a ser dividido entre 2. Tenemos el ejemplo. Utilizando los mismos datos del cuadro anterior, encontrar la mediana en las calificaciones de los alumnos de 12 de administración de empresas. Habíamos encontrado media, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la mediana de ese mismo grupo. Aquí aparece nuevamente la información. Los mismos 41 alumnos, con las mismas valores que tenían en el ejercicio, porque estamos usando la misma información.
Para encontrar entonces la fórmula que nos estaba pidiendo allá, dice que lo primero que nosotros vamos a hacer es agregar una columna extra donde vamos a encontrar la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada, acuérdense que ya la habíamos visto anteriormente, pero vamos a recordar cómo la encuentran, que era la primera, solo copiamos el mismo número de la frecuencia, ¿verdad? Este mismo número lo copiamos acá. Pero las siguientes es sumando, ¿verdad? Sumando el número que sigue. Entonces 5 más 7, 12. Más 6, 18. Más 9, 27. Más 11, 38. Más 3, 41, ¿verdad? Y ahí terminamos. El mismo valor de aquí es el mismo que tiene que coincidir con este que tenemos abajo, ¿verdad? Y ahí entonces ya encontramos la frecuencia acumulada. Antes de aplicar la fórmula, vamos a encontrar la posición de la mediana. Quiero que no me vayan a confundir la fórmula de la posición de la serie simple con la serie agrupada. En la serie simple nosotros decíamos que la posición se encontraba dividiendo n más 1 entre 2. Pero en la mediana de serie agrupada únicamente es n entre 2. O sea que el más 1 aquí se eliminó. No tenemos n más 1, sino que únicamente la posición la vamos a encontrar dividiendo n entre 2. Entonces, aquí tenemos n, que es 41. Lo dividimos entre 2. La posición es la posición 20.5. Igual que como hacíamos en la mediana de serie simple, buscamos en la frecuencia acumulada donde está la posición 20.5. Quiere decir dónde se encuentra contenido el 20.5. No es que me va a dar exactamente 20.5, ¿verdad? Recuerden, sino que dónde lo tenemos, en qué número se encuentra el 20.5. En el 18 todavía no hemos llegado al 20, ¿verdad? Pero en el 27 sí ya está contenido el 20.5. Por lo tanto, la posición de la mediana se encuentra aquí y por eso lo tengo en amarillo, para resaltar que la posición de la mediana se va a encontrar entre 78 y 83. Todavía no sabemos cuál es, pero sí ya sabemos que entre estos números va a dar el resultado de la mediana. Entonces, ahora vemos la aplicación de la fórmula. Tomamos el límite real inferior. Para determinarlo, entonces, el límite real inferior va a ser de este. En esta clase, de 78 a 83, ¿cuál es el límite real inferior? Acuérdense que el límite real inferior lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que es restarle al límite inferior 0.5. Así lo encontrábamos, ¿verdad? Entonces el límite real inferior de 78 y 83 es 77.5. Restándole a 78 el 0.5, ¿verdad? N era 41. Que es la sumatoria de las frecuencias de las clases anteriores a la mediana. O sea, ¿cuántos suman las clases que están antes de la mediana? Es el número que está antes del que tengo marcado. Entonces es 18, ¿verdad? Ese es el número que vamos a utilizar de las frecuencias antes de la mediana. Y la frecuencia de la mediana, ya como aquí lo tengo marcado, F, lo busco en F, de la mediana es 9. Por eso lo había resaltado, para que veamos que toda la información que vamos a necesitar para la fórmula tiene que salir de aquí. Las clases anteriores a la mediana son 18, la frecuencia de la mediana es 9 y el límite real inferior es 77.5. Ya tenemos entonces esa información y ahora aplicamos la fórmula. Aquí nos decía que primero el límite real inferior más. Límite real inferior encontramos que era 77.5 más. Aquí es la división de n entre 2, 41 entre 2, menos la sumatoria de las clases anteriores que era 18,
dividido entre la frecuencia mediana, que es 9, y multiplicado por la anchura de la clase, que es 6. ¿Cómo sabemos que es 6? Porque acuérdense que la anchura es cuántos datos se encuentran contenidos entre 78 y 83. Y aquí vuelvo a repetir, algunos no me estaban contando cuando nosotros organizábamos las clases. Les explicaba yo que tenían que contar todos los números que se encontraban desde el 78 al 83, incluyéndolo, ¿verdad? Entonces, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. ¿Cuántos números le salieron? Hay 6 números de anchura, ¿verdad? En esa clase. Entonces aquí, ese es el 6 que aparece acá. Únicamente entonces aplicamos la fórmula, lo vamos haciendo por pasos para que vean. Aquí copiamos otra vez el 77.5 más, solo dividimos el 41 entre 2, que es 20.5, menos 18 entre 9 por 6. Después volvemos a copiar el 77.5 más, resolvemos lo que esté en el paréntesis, 20.5 menos 18 equivale a 2.5. Este valor nunca me va a dar negativo. El valor que tenemos de la posición de la mediana menos las frecuencias anteriores nunca me va a dar negativo, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que ver en su ejercicio que si les da negativo, entonces ustedes tomaron mal la posición o tomaron mal el valor de la sumatoria de las frecuencias de las clases anteriores. Y ya aquí resolvemos 2.5 entre 9 por 6 da 1.6666 y hay varios números ahí, entonces lo redondeamos. Y la mediana entonces es equivalente a 79.17. Entonces dijimos que la mediana iba a estar entre 78 y 83. ¿Sí está ahí? Sí, ¿verdad? La respuesta es 79.17. Y como les dije algunas veces, la mediana y la media dan el mismo resultado, pero si no dan el mismo resultado, entonces van a andar cercanas, ¿verdad? Aquí era 77.87 y en la mediana es 79.17. O sea que están bastante cerca los números. Entonces, el 50% de los alumnos tiene calificaciones menores de 79.17. Eso es lo que me dice la mediana, ¿verdad? Acuérdense que la mediana sirve para partir o dividir los números o los datos en dos partes. Los que están antes de la mediana y los que están después. Entonces estamos diciendo que el 50% de los alumnos tienen menos de 79.17 y el otro 50% tiene más de 79.17. Para eso me sirve la mediana. Bien, con esas dos medidas me van a hacer estos dos ejercicios. Aquí aparecen los datos, las frecuencias. El ejercicio ya viene las columnas que ustedes tienen que agregar, pero si no vinieran, ustedes saben que igual las tienen que agregar, que es el punto medio, F por punto medio, estas dos para encontrar media y esta para encontrar mediana, ¿verdad? Porque no es necesario que me vuelvan a hacer otra vez el cuadro, sino que aquí mismo se pueden ir anexando las columnas que se necesitan para desarrollarlo y luego solo aplicar las fórmulas. Igual aquí entonces aparece el otro ejercicio que es con el salario y también aparecen las 3 columnas anexadas para que ustedes encuentren media y mediana de cada uno de estos ejercicios. ¿Dudas con lo que vimos ahorita? ¿Alguna duda? ¿Estos ejercicios para cuándo son, profe? En Classroom les coloqué la fecha, creo que son para el jueves de la otra semana. Ahí entonces pueden trabajar en estos días, miren la hora de entrega para ver hasta qué horas tienen para el jueves de entregarlo y resuelvan solo son 2 ejercicios, pero tienen que copiar los ejemplos, porque ayer copiaron que era media aritmética, la fórmula, creo que también esto lo copiaron, pero habría que agregar
estas dos columnas de cómo se resolvió y agregar esta información y lo de la mediana, ¿verdad? Que eso sí no tenían nada de la mediana y luego hacer sus ejercicios. Eso es entonces en estadística, eso es lo que tienen asignado. Únicamente nos queda por ver la moda. Después de la moda les voy a dejar una guía y ya con eso estaríamos finalizando el tema de estadística 1, solo para aplicar el examen final y terminar con esta clase. Esta clase casi está terminada, nos queda bien poquito y ya con eso pues daríamos finalización a estadística 1 y entramos a estadística 2. Si no hay ninguna otra duda, entonces hasta ahí nos quedamos y también les asigné en Classroom su tarea de contabilidad. No sé si ya vieron los videos que les mandé, son los videos explicativos, que uno es bastante largo, ¿verdad? Como de 40 minutos. De ahí les mandé otro más, que quería que los vieran en las horas de clases. No les había asignado la tarea porque solo los tenía viendo los videos. Y ahorita pues sí, ya les asigné la tarea que ya tienen que comenzar a trabajar hoy porque esa de contabilidad sí es para el lunes. Solamente entonces nos vemos. Adiós, profe.